Ya. La última vez empezamos a ver tablas. Así es. Está abriendo el red, espera un segundo. Ya. ¿Ven ahí? Sí vemos. Ya está un poco lento esto. Espérate. Ya. Entonces yo había hecho acá una tabla que básicamente toma elementos que existen en el modelo. Vamos a poner la vista general. Aquí está. Ya. Ahí está todo lo que tengo en mi modelo. Entonces lo que hace la tabla es que permite mostrar elementos del modelo en un entorno tipo Excel, con columnas y filas, básicamente. Entonces cada columna es un parámetro, cada fila es un elemento, una instancia, y cada columna es un parámetro. Entonces, por ejemplo, ese elemento se llama de esa forma y tiene este parámetro, este parámetro, este parámetro, este parámetro. Y si yo, de hecho, puedo ir con Control Tab a ese elemento, tengo que estar en una vista donde se vea, obviamente. De nuevo, selecciono una columna, una fila, ahí está, me lo muestra seleccionado. Y es una caja. Y esa caja tiene los mismos valores que salían en la tabla. O sea, por ejemplo, para comprobar aquí el costo, 4000, el, el material, etc. Yo podría incluir todos esos parámetros. Por ejemplo, costo 4000. Si quisiera podría incluirle todos sus valores que tiene ahí. Entonces, la gracia es que yo puedo ordenar esta información y filtrarla, sobreponerla y otras cosas. Entonces, ¿qué nos falta ver de esto? Vimos cómo hacer la tabla, que era acá en View, Schedules. La primera opción, Quantities, y ahí se le pone una categoría a la cual va a corresponder la tabla, a la cual todos los elementos de la tabla tienen que corresponder.
un nombre, ok, y se le van agregando parámetros. Ya, hasta ahí vimos. Y lo otro es que cómo se filtran y cómo se ordenan. Yo lo puedo filtrar por distintas propiedades y ordenar también por distintas propiedades. Eso ya lo vimos. Nos falta ver esas dos pestañas finales. Entonces vamos a, bueno, estando en esta tabla, puedo editarlo acá perdón, no, ahí, en propiedades, en Other, salen todos los campos que había en la tabla, las pestañas que había en la tabla. Campos, filtros, ordenar, formateo y apariencia. Entonces, pues en realidad da lo mismo cuál puedo apretar, cuál aprieto, pues, abre la misma ventana. Ya, y nos vamos a la formatear. Y en el formatear es básicamente decirle un poco más en detalle cómo muestra la información. ¿Ya? Por ejemplo, a cada campo yo le puedo dar un título, un heading, un encabezado. Porque como está en inglés esto, el programa, y aunque no lo tuviera, yo podría cambiarle cómo se llama ese campo. Por ejemplo, en vez de type le puedo poner nombre. ¿Ya? Y ahora se llama nombre. En vez de description le puedo poner explicación. No sé. Da lo mismo el texto, ese es un texto nomás. ¿Ya? No cambia cuál es el parámetro que está linkeado ahí. No es que vaya a buscar el parámetro explicación en el elemento, sino que en cuanto a formateo, en cuanto a expresión visual de esta columna, es el nombre. Pero el parámetro se sigue llamando igual, ya se llama type. Y de hecho acá funciona type y en todas las pestañas funciona type. Ya, también puedo cambiar la orientación del encabezado, eso es más estético. Que creo que eso se ve solo en la lámina. A ver, pongámoslo en una lámina. Voy a adelantarme un poco para que se entienda eso. Después vamos a ver cómo se hacen láminas. Acá está. Claro, ahí está. En el fondo es la orientación del título, es gráfico, ¿no? También puedo cambiar la alineación, que se entiende igual que en Word o en Excel. Y puedo decirle si este campo es oculto, hidden, oculto. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que no se va a ver. Y de repente puede ser útil, porque, a ver, ¿en qué caso? Por ejemplo, si en un cierto grupo, con la agrupación que yo le di, en un cierto grupo todos los elementos tienen el mismo valor. Entonces no tiene sentido mostrarlo. Por ejemplo, a ver, si yo tuviera un campo que se llame categoría. No puede ser. Puede ser, a ver, por ejemplo, fase, claro. Si yo necesito una tabla que me muestre, después vamos a ver el tema de las fases. Las fases son como los estados de tiempo, o sea, eh, que se construye primero, que se construye después. Eh, si yo hago una tabla donde quiero que aparezcan solo elementos de una fase y tengo varias fases en el archivo, o sea, por ejemplo, partida 1, partida 2, partida 3, entonces le puedo decir que filtre solo las de la fase nueva construcción, que se llama. ¿Ya? Entonces ese campo ya no me sirve. Para lo único que me servía era para llegar a la tabla. Entonces no necesito mostrarlo porque es evidente. Así que yo le puedo decir ocúltalo. El fase oculta, hidden. Y lo que quiere decir eso es que va a seguir aplicando todos los filtros, todos los cambios que haga ese parámetro, pero no se va a ver en la tabla, ¿no? Esa es la única diferencia. No se ve. Pero sigue filtrando, sigue haciendo todo. También se puede lograr eso con... A ver, vamos a aprenderlo de nuevo. Ahí está. También se puede lograr seleccionando la columna y con el botón Hide.
Y después tenemos... hay valores que yo puedo sumar. Por ejemplo, yo no puedo sumar dos materiales, pero sí puedo sumar dos largos. Si tengo 2 metros y 1 metro, son 3 metros. Entonces, dependiendo del tipo de elemento, puedo necesitar sumar algunos valores. Entonces, por ejemplo, acá podría sumar el costo, porque las medidas de la caja no las puedo sumar, no tiene sentido sumar una caja con la otra. Pero el costo sí. Así que a costo, y de hecho ahí me dice, por ejemplo, si selecciono familia, no me da opción de sumar, de calcular. Pero en costo sí. Creo que en ninguno de los que está acá me deja. Claro, en costo sí. Entonces me da la opción, calcular totales, que actualmente está prendido porque me suma cada grupo. Y me da la opción, calcular sin calcular, o sea, no me muestra nada abajo. Dar el mínimo, dar el máximo, o dar el mínimo y el máximo. Por ejemplo, bueno, se entiende lo que quiere decir. Si tengo un valor de 3000, otro de 4000 y otro de 5000, el mínimo me daría 3000 y el máximo 5000. Y este mínimo y máximo me dice los dos, me imagino.